Hola, bienvenidos todas y todos a un nuevo capítulo de las cartas sobre la mesa. En el capítulo de hoy, junto con Américo Ibarra Lara, director del Instituto del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, nos acompaña Rodolfo Jiménez Cavieres, arquitecto, magíster en educación, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, quien, aparte de ser presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, ejerce actividades de docencia, investigación, capacitación y educación continua, junto a proyectos de asistencia técnica en la misma facultad que lidero. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación, Américo, Guino. Un gusto estar aquí otra vez, por segunda vez, así que a su disposición. Sí, esta vez te estamos invitando, a pesar de todos estos honores, básicamente en tu calidad de presidente del Colegio de Arquitectos, ¿no? Que hoy día tiene que iluminar cómo, desde la perspectiva política de la política pública, se pueden enfrentar un conjunto de temas como son salud, educación, desarrollo urbano, etcétera. Y es un programa menos estructurado probablemente que la vez anterior, porque este tiene características más esotéricas. Y tú que crees en las cartas de amor y en las otras cartas, ya te habrás dado cuenta cuál es la dinámica de Sí, bueno, he visto, este no le voy a decir que he visto todos los programas, pero he visto varios. Ya, muy bien. Bueno, tienes en tu poder carta o juguemos al azar y veamos cómo viene la suerte y sobre qué vamos a ir conversando. A ver, ¿qué me dice la primera carta? La primera carta me habla de seguridad. Muy bien. Desde la perspectiva de la arquitectura, nosotros siempre decimos que hay una arquitectura que es como que propicia la incivilidad y la delincuencia. Que cuando algunos lugares se han hecho solos, las calles son demasiado angostas, no hay iluminación, etcétera, etcétera. O hay un crecimiento inorgánico, qué sé yo, etcétera. La seguridad, hemos visto en los últimos meses, ha sido un caballito de batalla en los temas políticos. Y se ha considerado como el gran problema nacional. Todos sabemos que eso no es cierto. Es decir, Chile tiene indicadores de seguridad muy superior a la mayoría de los países de América Latina, no así de percepción de seguridad. Dicho esto como forma introductoria. Pero la seguridad, sin duda, es un problema. Con esto no quiero decir que no sea un problema. Y es un problema que sí preocupa a la ciudadanía y que existe. Es decir, no vamos a negar la existencia de los asaltos, de los robos, de los portonazos, etc. Generalmente se buscan enfoques policiales para enfrentar el tema de la seguridad. Pero la seguridad, y no lo digo yo, esto lo dicen todos los estudios que existen sobre seguridad urbana, son problemas multifactoriales. Que en el caso de Chile y América Latina en general, tienen raíces socioespaciales. ¿Qué significa socioespaciales? Es que tienen un aspecto que ver con las estructuras sociales, con la manera en que se estructuran las clases sociales en Chile y en América Latina, y cómo éstas se distribuyen territorialmente. Basta con recorrer nuestras ciudades. En Santiago es más dramático que en otras ciudades de Chile. En Santiago es radical la segregación socioespacial. Es decir, tenemos que los lugares más favorecidos están en la zona oriente y los lugares menos desfavorecidos en la zona surponiente de la ciudad. Esta segregación socioespacial se manifiesta también en cómo se distribuyen los equipamientos y los servicios en la ciudad. También los servicios de seguridad, pero también cómo se distribuye la calidad espacial urbana. Y ahí hay un elemento clave. La seguridad también está ligada a la forma urbana. A ver, ¿cómo es eso? La forma de la ciudad
por un lado en su estructura de organización y cómo se estructuran los barrios. Hagamos un recorrido visual por los barrios de Santiago. Recorramos cómo son los barrios de la zona oriente y otros barrios marginales. La forma de sus calles, de sus veredas, de la existencia o no existencia de áreas verdes, son elementos indicadores de esa forma espacial. Los antejardines, Bueno, ¿no? los antejardines, por cierto. Entonces, tenemos que la forma urbana influye mucho. La gestión del territorio. Hay comunas en las cuales los recursos para gestionar esos territorios son mucho más altos que otras, que permiten mayores inversiones, incluso mayor participación ciudadana, porque las personas en las zonas más acomodadas tienen mayor injerencia, mayor posibilidad Mayor interés, ¿no? Sí, déjame un poco para tratar de entenderlo mejor, ¿no? Cuando yo estoy pensando en el tema de la seguridad, digo, mira, hay la distancia que hay entre ejes o calles. Entre más amplia sea la calle, más segura es, porque el tipo que va cruzando tiene más visibilidad. Entre menos arbolado hay más visibilidad, hay menos espacio para que un delincuente se esconda. O en la medida que los edificios no estén tan juntos, o sea, no sé, hay una lógica de cómo se piensa, ¿no es cierto?, la construcción de la ciudad que favorece o desfavorece, ¿no es cierto?, los temas de seguridad pública. Sí. La forma de las plazas, la forma de los barrios, como tú dices, ¿no? Efectivamente. Ahora, yo me puse en dos situaciones más extremas. Es decir, estos barrios en los cuales, aquí voy a decir algo que va a parecer contradictorio, porque la seguridad está muy condicionada a la gente en la calle. Pero ustedes me dirán, bueno, pero en los barrios acomodados hay poca gente en la calle. Cierto, hay poca gente en la calle, pero la seguridad se da en otro sentido. La gente circula en sus vehículos, llega a sus casas y a lo mejor es por eso es que en esas zonas hay más portonazos. Pero también hay más control público a través de patrullas y elementos tecnológicos, cámaras, centrales, etcétera. Centrales de telecomunicaciones, hay poca gente etcétera. en la calle, sin embargo hay más seguridad. Pero en zonas más normales de la ciudad, es decir, que no tienen esta condición tanto de aislamiento, los ojos que miran, ese es un término no mío, sino que de Jane Jacobs, una urbanista norteamericana, son un elemento muy importante para la seguridad urbana. Es decir, barrios que tengan mucho movimiento, que sean diversos, que tengan vida en el día, en la noche inclusive, que no se vacíen. Los barrios periféricos, y esto que tiene que ver con la forma urbana y la distribución en la ciudad, barrios en los cuales la gente sale en la mañana, largos trayectos para llegar a sus trabajos, y ahí también tiene que ver con el tema del transporte, se vacían. Perdona mi insistencia en esto, pero tengo una contradicción con ese argumento, porque ciudades como que tienen alto movimiento tienen menos delincuencia. Y yo digo, mira, Santiago Centro tiene mucha movilidad, mucha concentración de personas, muchas personas circulan, transitan. Durante el día hay mucha actividad comercial, mucha actividad laboral, pero la tasa de delincuencia es muy alta y no necesariamente es de noche. Bueno, yo creo que los centros urbanos hiper activos, también me puedes decir el barrio Meij, es decir, efectivamente hay zonas en las cuales se tiende a concentrar la oportunidad del robo. Es decir, en esto no hay verdades, por eso yo te decía que mis argumentos pueden ser contradictorios, aparentemente contradictorios. Y en esos lugares
los elementos de control pasan a ser mucho más importantes, de control público que de control social. En otras condiciones, que sean menos intensas, en oportunidades de delincuencia, el control social puede operar mucho más fuerte. Es decir, barrios en los cuales existe mixtura, hay desplazamiento. Claramente, yo te digo, sin haber gran control público, Ñuñoa es más segura que Santiago Centro. Y dentro de Santiago Centro hay zonas que son más críticas aún. Son lugares también, en cierto sentido, abandonados. Uno decía, oye, pero Santiago Centro tiene... Hoy día vemos que Santiago Centro es un lugar que tiene importantes condiciones de abandono. Si recorremos sus calles, vemos la cantidad de locales en arriendo, en venta. En venta. Y no hay muchos habitantes. Es decir, lo que hay son personas que llegan y se retiran. A las 8 de la noche en Santiago Centro se empieza a vaciar. Y eso lo vuelve mucho más inseguro. Vulnerable a delitos, digamos, Vulnerable a ilícitos, sí. o incivilidades. El tema de la comunidad, el tema del barrio antiguo, también es un elemento de seguridad concreto, ¿no? El tema de los vecinos, lo comunitario, la alarma comunitaria, la visita comunitaria. La comunidad siempre es un factor de seguridad, tanto por la acción que puede hacer, como tú dices, acciones concretas como alarmas comunitarias, pitos comunitarios, conocimiento de sus vecinos. Es decir, ahí no es la cámara que está mirando, sino que el vecino, la vecina, que detecta o ve si es que hay gente extraña, y eventualmente puede actuar. Pero también son importantes las comunidades en las medidas en que se vinculan, o la acción pública se pueda vincular a través de lo que sean planificación territorial con sus municipios. Los municipios son, ustedes han hecho muchos podcasts con los municipios, son claves en la gestión del territorio. No basta la acción central, sino que el municipio es el que tiene la cercanía con la gente y son los que pueden generar estrategias de seguridad territorial de manera mucho más adecuada que lo que puede hacerse desde un gobierno central. O sea, es la primera línea, es cierto que el gobierno local es la primera línea para atender problemas de seguridad, pero eso también te obliga a decir cómo este gobierno local se vincula con otro tipo de institucionalidad que en su construcción en red puedan enfrentar, ¿no es cierto?, espacios de tranquilidad para el ciudadano. Efectivamente, es decir, los gobiernos locales tienen que articularse con otras instancias, dependen también en términos financieros y de políticas públicas de las instancias nacionales. Y del gobierno regional. Y del gobierno regional. De hecho, los gobiernos regionales suelen ser proveedores de elementos de seguridad, de cámaras, de vehículos, etcétera. Es decir, y en un contexto en que los gobiernos regionales son débiles, nosotros deberíamos tender a dos cosas: gobiernos regionales poderosos, reales, con real injerencia en su territorio. Hoy día tenemos esta duplicidad entre los delegados presidenciales y los intendentes, los gobernadores. Y los gobernadores. Y eso yo creo que le hace mal al modelo. Al modelo. Una cocina con dos chefs no necesariamente resultan buenos platos, dicen. Efectivamente. Porque además se distribuyen los ingredientes. Es verdad. Rodolfo, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica.
De regreso en las cartas sobre la mesa, conversamos con Rodolfo Jiménez Cavieres, arquitecto y presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Estamos en esta segunda tanda esotérica, te invitamos de inmediato a sacar una próxima carta y a ver cómo podemos guiar esta conversación. ¿Qué nos dice la suerte? Mira, está relacionado, dice equipo urbano y áreas verdes. Bueno, ¿cuál es la importancia? Entiendo que hay una métrica que mide por comuna. Hay una métrica que dice, para acompañarte, Dale. una métrica que dice que 9 metros, son 9 metros cuadrados de área verde por persona. Ese es como el estándar. Y que en casi todas las comunas de la región metropolitana hay un déficit gigantesco, ¿no? Esto se vincula exactamente a lo que veníamos conversando recién. ¿Dónde hay más áreas verdes? ¿Dónde hay más áreas verdes? O de mejor calidad. ¿En qué se usa? ¿En qué se usan esas áreas verdes? Ahora, debo decir que durante los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría y en el gobierno de Piñera se hicieron áreas verdes en barrios vulnerables. Y eso son aportes sustantivos a la calidad de vida de las personas. Las áreas verdes, uno lo ve recorriendo la ciudad, a veces basta que haya un pequeño manchón por ahí y la gente lo ocupa. Se hacen picnic urbanos. Y tiene que ver también con... Se pasa el calor, ¿no? Se pasa el calor. Es decir, en días como hoy día, el área verde es un lugar privilegiado. Pero, perdona, área verde, y yo soy un maldito economista, diría un amigo mío, ¿no es cierto?, tiene el contrapunto del costo, ¿no? Porque tú puedes construir el área verde, puedes construir plaza, pero hay que mantenerlas, po. Entonces, muchas veces estos municipios o los gobiernos locales no tienen ninguna capacidad por sí solos para poder mantener esa área verde. Efectivamente, ese es nuestro drama. Y eso llama también a un desafío desde el punto de vista del diseño. ¿Cómo lograr espacios urbanos con áreas verdes que requieran bajo nivel de riego? Existen árboles nativos originarios de esta zona que han sido desechados por estética, básicamente, ¿no? Sí, porque suelen ser medios puntiagudos, son de crecimiento lento, etc. Aunque cuando tienen agua crecen más rápido, y no están suficientemente incorporados al paisajismo. Es decir, hay un tema de desafío de diseño y de usar otros elementos. El otro día estaba viendo un video que me llamó mucho la atención porque en China, en una zona de desierto, con una intención energética, hicieron un gran parque fotovoltaico gigantesco. Exactamente. Durante la noche el aire condensaba y generaba un goteo. Y eso fue una cosa no prevista, pero que significó que ese goteo creciera pasto debajo de estos colectores. Y ese pasto, en primer lugar, les significó un problema, porque ¿qué hacían ellos? Tenían que cortar para mantención. Metieron ovejas. Y hoy día eso está lleno de ovejas y está verde y se regeneró, e incluso el clima en ese sector se modificó. Es decir, y me recordé que un estudiante mío, y lo voy a nombrar porque le tengo mucho cariño y hizo un proyecto extraordinario en esa misma dirección, Patrick Ogalde, hizo un proyecto habitacional donde en el norte, en una zona árida, y hizo una arboleda de colectores solares que generaban sombra urbana. Entonces,
la verdad es que ideas pueden haber muchas en el sentido de precisamente esa preocupación que hay desde el área económica, cómo se mantiene. Hay que reducir el uso de agua, por el que es cara y porque además cada vez es más escasa. Pero es posible. Y es posible también, existen zonas, superficies que no son pisables, digamos, pero rastreras, que son de bajo consumo, cactus, que la existencia de verde conduce también a que se humidifiquen los ambientes. Claro, si estamos hablando de una estética un poco pasada de moda, que es como de la oligarquía o de la aristocracia londinense, esto que llevamos de tener pasto en toda la casa, digamos. El césped es lo más contraindicado para nuestra zona climática. En Valdivia, tener un césped, hay que ver cómo se corta, porque el agua viene del cielo, y en el sur y en toda esa zona es totalmente indicado. Obviamente, Londres tiene una zona climática en la cual también esos pastos requieren ovejas que corten, que lo mantengan cortito. Pero acá no, acá es un lujo asiático. Es verdad. ¿Vamos a la próxima carta? Vivienda. Bueno, ahí me imagino que hay algo que decir. Respecto del... a mí me gusta en esta pregunta, es la pregunta más general. ¿Usted cree que el déficit de vivienda se va a resolver en algún minuto? Y la segunda, y en virtud de esa misma pregunta es, ¿cómo podríamos tender a resolverlo? Ninguno de nuestros grandes problemas, incluyendo la vivienda, se resuelve sin planificación. La planificación es la madre de todas las batallas. Es decir, acá nosotros no tenemos planificación territorial y todo lo que hemos estado hablando antes es consecuencia indirecta y directa de la falta de planificación. Es decir, en la medida en que se le otorga al mercado la capacidad de resolver todos los problemas no se resuelven. La vivienda, particularmente la vivienda social, que yo creo que es la que donde están los grandes déficits, requiere grandes inversiones, requiere procesos que duran y van más allá de un gobierno. Este gobierno hizo un gran esfuerzo, se propuso 260.000 unidades, entiendo que está acercándose bastante a cumplirla. Habló de emergencia habitacional. Yo creo que efectivamente hay una emergencia habitacional que supera a un gobierno y requiere grandes consensos transversales. Una política de Estado, dice. Una política de Estado en la cual la inversión pública es muy importante. Los privados siempre van a estar presentes. Los privados son los que construyen, son los que buscan las oportunidades. Sí, y tienen las empresas que tienen que fabricar estas casas. Este no es un país pobre. Este es un país que tiene recursos. Los recursos están mal distribuidos, pero tiene recursos. Acabamos de enfrentar un proceso de desalojo, de toma, y eso es tristísimo. Claro, obviamente aquí se ponen en contradicción dos temas que tienen que ver, uno con el derecho a propiedad y otro con el derecho a la vivienda. Y el Estado tiene que hacerse cargo de ambos. Pero la vivienda tenemos para rato. A mí me gustaría saber qué van a hacer las próximas autoridades. Piensen que en esta campaña que hubo, en esta campaña política, estuvieron ausentes todos los grandes temas. La vivienda no fue un tema crucial. La salud no fue un tema crucial. Sí, se habla de las listas de espera, qué sé yo, pero fue todo cruzado por la seguridad y la economía. Ahora, Rodolfo, ¿cuál es la mirada desde el colegio, ¿no es cierto? Óptima, adecuada, o cuál es el mix
que permita resolver el problema habitacional. Yo entiendo que aquí está la discusión entre propiedad, uso y goce o usufructo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene el colegio? ¿Cree que la solución es entregarle una propiedad privada a una persona, hacerlo propietario, o puede haber otros modelos? A ver, el gremio de los arquitectos es un gremio, como todos los gremios, diverso. No hay una visión única y homogénea. Y yo te podría decir que hay ciertos comités que han trabajado el tema, como el Comité de Hábitat y Vivienda o el Comité de Desarrollo Urbano, que no es que sean la opinión de todos los miembros del colegio. Entonces, en ese sentido, no podría hablar yo de una mirada única e institucional. Pero la tendencia, por lo menos la que se expresa públicamente, tienen que ver con pensar que no hay soluciones únicas y mágicas. Que la solución, como tú decías, en propiedad, no es necesariamente la única respuesta. La gente, yo creo que sobre todo los sectores más vulnerables, ven la propiedad como una cosa muy fuerte, porque está... es lo más cultural que existe, ¿no? Claro, pero esto es de la precariedad. Es decir, cuando uno dice, a ver, tener algo donde caerme muerto. Ese es un dicho muy sentido a nivel popular. Tener algo que dejarle a mis hijos. Legar algo. Es decir, la propiedad es un bien muy preciado en nuestra cultura. Pero es muy preciado precisamente desde la cultura de la precariedad. En la medida en que las sociedades evolucionan económicamente, diversifican las oportunidades, y las oportunidades también económicas y de desplazamiento territorial, la vivienda en propiedad deja de ser tan crucial en la medida en que lo que es más importante es la seguridad de poder acceder a vivienda de manera adecuada y en condiciones que sean financiables. Yo agradezco tu respuesta. Déjame llevarte a otro tema porque tenemos pocos minutos que nos quedan. O sea, de hecho nos quedan 2. Pero hace pocos días tú escribiste una columna, nosotros, sobre la desregulación del suelo, ¿no? O del uso del suelo. Y a mí me gustaría que nos contaras cuál es tu posición, ¿no? Porque también lo hiciste desde la perspectiva del colegio. Sí, lo hice como presidente Exacto. del colegio, pero con la misma aclaración que acabo de hacer recién. La liberalización del suelo, de alguna manera, específicamente el suelo, la vivimos en el año 79, cuando se levantaron los límites urbanos y se dijo el mercado regula. La ciudad creció explosivamente hacia las periferias en condiciones de inexistencia de equipamiento, de vías, de todo. Es decir, recuerdo muy bien en La Pintana, en los años finales de los 80, había un teléfono público, no existían los celulares, no existía ningún tipo de equipamiento, de ninguna naturaleza. Inclusive el transporte público no llegaba a las poblaciones. Es decir, es un ejemplo extremo de lo que significa liberalización. Las reglas, las normas, las hemos construido durante siglos. Ahora, de que hoy hay problemas y conflictos normativos, los hay. De que hay que revisar el sistema regulatorio, hay que revisarlo. Y hay que hacer diagnósticos profundos. Existen cruces y confrontaciones intersectoriales, porque hay normas que provienen de distintos ministerios. Pero básicamente tu preocupación en este momento tuvo que ver con la declaración de la autoridad que van a... Sí. Sí, ¿cierto? Sí, tuvo que ver con eso, porque van a asumir es una próximamente. declaración muy gruesa que no entra, habla de números, 15.000, etcétera, y uno dice, a ver, pero ¿por dónde vamos a entrar a picar a 15.000?
yo creo que es poco serio. Hay que hacer diagnóstico. Y en general esa declaración gruesa, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a personas individuales o beneficia a las grandes empresas? Yo creo que no beneficia a nadie. No beneficia a nadie porque una vez que tú asumes el gobierno, tienes que hacerte cargo de tus palabras. Entonces, más bien, yo diría prudencia de lo que efectivamente se puede hacer. Porque barrer 15.000 normas no es no va a ser fácil. No es tan fácil. Si ni siquiera al emperador Trump le resulta tan fácil cumplir todas las cosas que quiere hacer. Muy bien, bueno, para seguir transitando entre dificultades y entendiendo que nos quedaron varias preguntas pendientes, Rodolfo, te agradecemos tu visita y concurrencia a este modesto podcast, a ti también, querido Américo. No tire para abajo el podcast, no es modesto, no, es un gran podcast. Querido Américo también, y a todas ustedes, a todos y todas, nos vemos en un próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias y saludos a todas y todos.